Una sucesión no es más que una lista de números ordenada. Por ejemplo, podríamos escribir el número 1, 2, 3, 4 y seguir así, ¿sí? Y aquí tendríamos un primer ejemplo de lo que es una sucesión, porque esto, siguiendo, ¿no? 5, 6 y así con todos los números naturales, es una lista de números que está ordenada. Otra posible lista, o otra posible sucesión, sería, por ejemplo, la sucesión del 1, 3, 5, 7, ¿sí? Que estos serían poner ordenados en una lista a todos los números impares, ¿no? ¿Cómo hacemos para describir a estas sucesiones? ¿Sí? De una manera más concreta y con una buena notación. Bueno, y la forma es la siguiente. Es escribiendo lo que se llama su término general. ¿Qué es el término general? Es algo que nos permite saber cuánto vale o cuál es cada elemento de la sucesión, ¿sí? En general, se usa alguna letra subíndice n para escribir el término general. El término general no es más que decir, por ejemplo, que esta sucesión, ¿sí? La puedo escribir de esta manera. A sub n igual n. Veamos qué significa describir una sucesión mediante su término general. Lo que estamos diciendo es cuál es el enésimo coeficiente en mi lista. Fíjense que a n igual n, el elemento enésimo es igual a n, es lo que sucede en este caso. ¿Por qué? El primer elemento de la sucesión, que sería a sub 1, vale 1. El segundo elemento, a sub 2, vale 2. Fíjense que en este caso es muy sencillo, a sub n igual n. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el término a sub 10.000, qué sé yo, para poner un ejemplo, no habría más que decir que el término a sub 10.000 vale 10.000. Y yo puedo tan rápidamente encontrar el término 10.000 de esta sucesión porque tengo acá escrito el término general de esta sucesión. Ahora bien, ¿qué pasa con esta otra? Con esta que tenemos acá abajo. Porque esta ya no es tan sencilla. No es cierto que el término enésimo vale n. Está bien, el a1, en este caso, vale 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, fíjense que la sub 2 es igual al segundo elemento. ¿Sí? Acá, la sub 2 vale 3. Es decir, a sub n igual a n no es una buena manera de describir esta sucesión. Bueno, una manera de hacerlo es indicando a sub n es igual a 2n menos 1, que si se fijan justamente es la manera de representar a cualquier número impar. Ahora fíjense que la sub 2, la sub 2 va a valer 2 por n, que en este caso es 2, menos 1, y esto vale 3. Bueno, encontramos entonces el término general de esta nueva sucesión que yo les puse acá como ejemplo. Entonces, antes de dar algunas formas de clasificar sucesiones, déjenme que les comente que no siempre existe un término a n de la sucesión. Ahora bien, las sucesiones las vamos a clasificar como, en algunos casos, monótonas y sucesiones no monótonas. Una sucesión monótona no es más que una sucesión que es creciente o que es decreciente. ¿Qué significa que una sucesión sea creciente o sea decreciente? Una sucesión creciente es una sucesión que, si yo tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3 y sigo, si la sucesión es creciente, el término an, o mejor no usemos el subíndice n para no confundir, el término aj va a ser siempre menor o igual que el término aj más 1. El caso de la sucesión 1, 2, 3, etc., ¿sí? Con término general a n igual a n, era muy fácil ver que era creciente, porque era obvio que a sub j, ¿sí? Que es igual a j, es menor o igual que a sub j más 1, que era igual a j más 1. Y sabemos que j siempre es menor o igual que j más 1. ¿Sí? Entonces esta sucesión, en este ejemplo, es creciente. Cuando una sucesión es creciente o es decreciente, va a ser monótona. Que sea decreciente va a tener una lógica parecida. Si la sucesión es decreciente, significa que en este caso a sub j más 1 es menor o igual que a sub j. Es decir, que a medida que yo avanzo en la sucesión, voy acá, los términos son cada vez más chicos, ¿sí? O al menos iguales, pero en principio que no crecen. Una pequeña observación, yo acá definí creciente como menor o igual acá y decreciente como menor o igual. Si yo usara desigualdades estrictas, lógicamente serían creciente, estrictamente creciente y estrictamente decreciente. ¿Sí? Si yo hubiese, digamos, si yo les digo que AJ es menor a AJ menos 1, ¿sí? Para todo J, acá habría que agregar, ¿no? Para todo J, esto sucede para todo J. Si yo les digo esto, lo que esta sucesión sería estrictamente creciente, pero eso no me preocupa mucho, creo que es algo que una vez se entiende lo que es creciente y decreciente, está bien. Una pequeña observación respecto de estas definiciones. Imaginemos que nosotros tenemos una sucesión que es
3, 2, 1, y ahí empieza 1, 2, 3,4, ¿sí? Y sigue. 5, 6, 7, 8, este es el, pongámosle B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, y bueno, y así en adelante, ¿no? Esta sucesión no cumple que para todo j vayan creciendo los coeficientes. Sin embargo, fíjense que salvo los primeros tres casos, acá la sucesión está decreciendo, y ya después, en este sector, ya empieza sin ningún problema a crecer, ¿sí? Entonces, acá la sucesión sería creciente y acá decreciente. Bueno, en estos casos, como es decreciente en nada más que algunos, y a partir de algún momento crece siempre, lo que se dice es que es creciente para casi todo n, y eso se escribe P, C, T, en general se pone así. Esta sucesión, si bien no es creciente como yo la definí acá, porque por ejemplo, para j igual a 1, a sub 1 no es menor o igual que a sub 2, sí es cierto que sea creciente para casi todo n. Lo que quiero decir es que suele ser importante el concepto de crecer o decrecer en las sucesiones cuando sucede para casi todo n, ¿no? No importa si hay algunos n's de mi sucesión para los cuales la sucesión decrece, no hay problema, decimos que la sucesión es creciente para casi todo n y trabajamos con las propiedades que después iremos desarrollando de sucesiones crecientes. Pero en definitiva lo que tenemos definido es el concepto de sucesión y en particular podemos decir si una sucesión es monótona o no es monótona. Las sucesiones no son monótonas cuando no son, ¿sí? Cuando no son ni crecientes ni decrecientes. ¿Sí? Un ejemplo de sucesión que no es monótona sería justamente este que está aquí, ¿sí? Que decrece en un intervalo y crece en otra, y si bien es creciente para casi todo n, no es, como yo lo definí, creciente, por lo tanto, no es monótona.